Bueno, primero que nada, hola. Me siento muy feliz de compartir con ustedes en el día de hoy. Me siento muy honrada de que me hayan invitado para estar aquí con ustedes. Ah, bueno, Jorge me llamó un día y me dijo que él iba a hacer unas entrevistas que duraban una semana y que tenía que ver con las personas que habían como marcado un inicio en la radio o una época en la radio. Estábamos hablando, imagínate, habían radios AM, en ese entonces era lo que más se escuchaba y habían solamente dos FM. Era Latina 99 y Satélite 105.3. Esas eran las dos únicas emisoras de radio en Valencia que eran FM. Entonces, bueno, hicimos la entrevista, después Jorge me dijo que iba a hacer como un libro acerca de eso y que él quería que habláramos de eso. Entonces, bueno, gracias por invitarme en el día de hoy, estar aquí con ustedes. Y bueno, en el día de hoy les voy a compartir algunas experiencias de esa época, de ese tiempo. Hice un curso de locución con Wilmer Rafael Hernández. Mi amigo así con pinche de ese curso era César Arriba, que hoy está incursionando en cantidad de cosas. Empecé a dar algunos pininos en la radio con el señor Moure en RB 850, una emisora AM. Él me dio la oportunidad de comenzar a practicar en esa radio y de grabar una que otra cosa, y creo que hasta unas guardias de fines de semana para que yo empezara a foguearme, que es como se llama en la radio a la gente que está comenzando. Luego de eso, un día estaba yo pasando por Guacara, escuché a César que estaba en Satélite y dije, ay, oye, César está en Satélite, es su sueño, porque el sueño de César era trabajar junto a Samuel Hidalgo Futrillé. Entonces, eso me llenó como de emoción, ¿no? Porque una cosa son los sueños que uno comparte cuando uno está estudiando algo y otra cosa es cuando ya te gradúas y ya empiezas a hacer aquello que soñaste y eso era lo que quería hacer César. Entonces, bueno, paré en Radio Satélite y pregunté por César, hablamos un rato y me dijo, tú tienes que hacer una prueba de locución aquí, porque tú eres muy buena narrando noticias. Nosotros cuando nos ponían a trabajar en grupo en el curso, siempre César y yo hacíamos noticias juntos. Entonces, pues sí, hablé con Román Arenas, quien era el gerente de producción en esa época. Agendamos un día para que pudiese hacer la prueba, hicimos la prueba y como a la semana me llamaron. Me dijeron, mira, Samuel te quiere aquí, vente. Wow, empezamos, bueno, eran guardias diarias, incluyendo fines de semana, pero recuerdo que Samuel le dijo a Ramón Rivas, que nosotros lo conocemos todos como Cusiu. Samuel le dijo, brother, eh, como que entrénemela ahí, porque claro, tenía que aprender una cantidad de cosas que no sabía. Hay cosas que se hacían en esa época en radio que ya no se hacen. Por ejemplo, en esa época, para uno poder agarrar un intro, como uno lo llama, agarrar un intro es empezar a hablar, tú dices, bueno amigos, aquí estamos en Satélite 105.3, acompañándoles como siempre, cuando son exactamente las 4:10 de la tarde, entonces uno habla hasta que empieza la canción, eso es agarrar el intro, pero uno tenía que haber cerrado la idea antes de que comenzara la canción, o sea, tenías que cerrar la idea y ahí comenzaba la canción. Eh, en esa época, los casetes que eran unas cajeteras se llamaban. En esa época, la música, cada canción venía en una cajetera y uno tenía que agarrar el intro, pero no sabías, o sea, tenías que aprenderte las canciones porque no sabías cuánto tiempo iba a durar antes del intro. Entonces era complicado y había que aprendérselo. Y bueno, de eso se encargó Kusiu, entre otras cosas, porque él me decía, no digas esto, no digas aquello, ya él tenía más experiencia. Y después de eso, pues eh, hubo la oportunidad de que estaban abriendo Niños Cantores Televisión y estaban buscando narradores de noticias. En ese momento yo me presento, llevo mi currículum, todo eso, y me llaman. Me llaman para que narre el noticiero Meridiano con Wilmer Rafael Hernández. Bueno, imagínate la emoción de poder comenzar en televisión y de poder comenzar con Wilmer como compañero. Eso era toda una emoción para mí. Me tengo que ir de Satélite, me voy a Niños Cantores y bueno, ahí estuve un tiempo.
Y bueno, para mí fue bien bonito porque me dio la oportunidad de aprender muchas cosas, ¿no? En esa época no éramos muchas las mujeres que estábamos en radio. Estaba Sandy Aveledo, mi querida amiga, la quiero muchísimo, Sandy. Además estudiamos juntas periodismo. Y estaba María Eugenia Revilla, luego llegó Charito Rojas porque ella estaba en Caracas, ella sí había en Caracas, luego llegó a Valencia, pero Charito ya no era como locutora, sino como periodista. Estaba Zobeida Mirabal también en esa época, y habían algunas locutoras que ya tenían mucho tiempo trabajando en locución en Valencia. Eh, Mirta Castillo también, entre ese grupo de locutoras nuevas que llegamos, porque el tema era que habían locutoras que tenían mucho tiempo, pero de esas locutoras de voz sexy, así sensual y tal, que nosotras no teníamos, nosotras veníamos como con otras ideas, era una cosa diferente. Pero bien chévere porque se nos dio la oportunidad de aprender a muchas cosas dentro de la radio, a narrar noticias, a hacer comerciales, pero hacer un comercial en radio tenías que ser muy bueno, porque si no, no te llamaban más. Ya no era tanto que tuvieras una voz sexy o una voz así, no, tenía que ver más bien con que pudieras tener buena dicción para hacerlo y además de eso, que se oyera agradable y que no te equivocaras tanto, porque en esa época había algo que se llamaba reels, eran como unos discos así enormes que tenían una cinta como la cinta de los casetes. Entonces, cada vez que se equivocaba el locutor, el editor tenía que agarrar esa cinta, cortarla, ir al sitio que había marcado donde iba a dejar la voz, cortar, empatar y pegarlo como con un tapecito que traía. Mauricio Helio sabe bastante de eso. Entonces, wow, si tenías que grabar un comercial de 30 segundos o de 20 segundos, tú no podías pasar tanto tiempo, o sea, equivocándote. Tenías que hacer el comercial lo mejor posible. Entonces, si tú te equivocabas una, dos y hasta tres veces, estaba ok. Pero si tú te equivocabas tanto, era demasiado trabajo para el editor, entonces no te llamaba más. Tenías que ser bueno para hacer tu comercial. Yo tuve la suerte de que podía hacer los comerciales rápido, por eso me llamaban mucho para hacer comerciales. Y hubo un tiempo que yo hacía muchísimos comerciales. Este, en radio, además obviamente, de lo normal que yo hacía en radio o en televisión. También se dio la oportunidad de que empezara a trabajar en la Universidad de Carabobo, gracias a Rosa Indriago, que estaba allí, amiga también de Niños Cantores Televisión, con su programa educativo. Entonces ella me llama y me dice, mira, estamos necesitando una locutora en la radio universitaria, ¿por qué no te vienes para acá? Y ya conocía mi trabajo. Entonces me voy para la radio universitaria y allí estuve 10 años. Yo estuve en total con la Universidad de Carabobo 18 años. Pero entonces era una cosa distinta porque era una radio con contenido. Al principio la radio universitaria era una radio con música instrumental, pero cultura no es eso. Algo cultural es algo que te deja una información tanto de tu cultura como de otras culturas. Y entonces la idea era transformar todo eso a información importante, a información que tú pudieras tener para ti. Esa idea a mí me encantó y bueno, hice muchos, no solamente narraba noticias, yo hacía muchísimos programas, microprogramas informativos, dando todo tipo de información. Esa idea me encantó y cuando me llaman para trabajar, o sea, trabajaba en la tarde en universitaria y me llaman para trabajar en la mañana en Digital 105.3. Para mí fue una experiencia increíble porque estuve casi 6 años en esa emisora compartiendo con Mauricio Belio, compartiendo con Carolina Irigoyen, compartiendo con Luis Ra, que era mi operador, que quiero tantísimo, y con tantas personas increíbles que tratábamos de hacer de la radio algo diferente. Entonces, en ese tiempo era muy cómico porque Nelson Villalba siempre decía, la gente prende la radio porque quiere escuchar música, no porque quiere escuchar a un locutor hablando, 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 hablando. Y Wilmer dijo en el curso que hicimos, si usted no tiene nada bueno que decir, cállese la boca. Diga la hora,
anuncia la estación y cualquier otra cosita, anuncie la canción, pero no se ponga a hablar pistoladas. Y yo siempre recordé eso que decía Wilmer, ¿no? Entonces para mí, el poder estar frente a un micrófono y que tantas personas me pudieran escuchar, significaba que yo tenía que dejarles algo más, tenía que dejarles algo que los dejara pensando o que de pronto ellos pudieran consumir, de pronto que ellos pudiesen sentir que, oh, mira, puedo hacer esto o mi comportamiento se debe a tal cosa, ¿sabes? Diferentes tipos de cosas. Así surge a media mañana. Y era muy difícil convencer a Mauricio de que me dejara hacer entrevistas, porque quería igual una radio musical, que no hubiese tanto bla, bla, bla. Pero yo le decía, Mauricio, mucha gente me dice, estoy oyendo tu programa y no me puedo bajar del carro, porque lo que estás hablando es tan interesante que no puedo dejar de escuchar el programa. Lo peor es que tengo que hacer una diligencia y no puedo dejar el programa porque quiero saber en qué va a terminar lo que están diciendo. En esa época, Yael Jiménez, un motivador increíble que fue quien fundó lo que es la Escuela de Oratoria en Venezuela, hicimos cosas espectaculares, hicimos cursos de una semana. Entonces hacíamos durante toda la semana o durante varias semanas, 1 o 2 días a la semana, hacíamos cursos de autoestima o hacíamos cursos ¿sabes? De algo importante que a la gente le quedara. Y entonces la gente lo seguía porque era algo bien interesante. Cuando ya no estoy trabajando más en digital, ven en la emisora y me llaman de niños cantores. Mi intención era continuar haciendo eso, porque después de haber narrado noticias y después de haber narrado tantas malas noticias que hay en el mundo, yo quería llevar a mi público cosas buenas. Entonces empecé a hacer El Postre, que era un programa después del Noticiero Meridiano, y a la gente le gustaba porque entrevistábamos, ahí se podía hablar todo lo que yo quería y no tenía que poner música. Entonces entrevistábamos a médicos, entrevistábamos psicólogos, entrevistábamos psiquiatras, entrevistábamos terapeutas, entrevistábamos cualquier persona que tuviera un evento y entrevistábamos algún artista que llegara. Pero básicamente no estaba enfocado hacia el espectáculo, estaba más bien enfocado hacia el crecimiento, hacia que la gente tuviera una información diferente y que tuviera buena información acerca de cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, había una epidemia de dengue, ajá, buscábamos un epidemiólogo que viniera al programa y que hablara de la epidemia de dengue que estábamos teniendo en ese momento, cómo evitarla, qué teníamos que hacer, cómo era que la gente se estaba infectando, todo eso para que de esa manera la gente se pudiera ayudar. Entonces, ese fue un trabajo bien bonito, bien interesante, que hicimos en Niños Cantores Televisión. Y bueno, me quedó en ese momento yo cambié la televisión por eh, un proyecto personal que tenía, que era formar una familia. Y mis 2 hijas llegaron muy cerca la una de la otra y tuve que dejar el programa. Pero para mí fue muy satisfactorio por casi 9 años llevar eso a mi público. Y no solamente eso, sino el tipo de reacciones y de cosas que la gente se acercaba a comentarme, de cosas que les habían ocurrido y porque en algún momento escucharon un programa, porque en algún momento vieron un programa y cómo eso que escucharon o vieron les había cambiado la vida. Entonces, ser partícipe de eso es algo sumamente satisfactorio. Y me quedó esa cosita de que, ay, como que quería seguir haciendo eso. Eh, pero, mm, pero bueno, yo pienso que la radio ha cambiado en varias cosas y es que definitivamente las redes sociales han cambiado completamente todo. Ahora la gente puede poner el contenido que quiera, pero siempre pienso que el contenido tiene que ser para mejorar, para ayudar, para dejar algo en ese otro que te está viendo o que está escuchando. Siempre he pensado que esa es la mejor forma y como comunicadora social pienso que lo social, que es la sociedad, que es la gente que está ahí, tiene que formarse y tú como comunicador debes buscar las maneras de que eso ocurra. Yo quiero dar las gracias a las personas que organizaron este evento y muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes. Gracias.